AB, fasorialmente, ¿no? El voltaje AB es diferente al voltaje como fasor. Lo único que es igual es la magnitud. 100 voltios, 100 voltios, pero el fasor es magnitud y ángulo. Entonces, significa un desfasamiento de 180 grados. Bien, entonces, como a mí me piden el voltaje de A a B o voltaje AB, el A es el positivo, el B es el negativo. Imagínense que usted coge el voltímetro y lo vamos a colocar aquí. Ahí está el voltímetro, ¿no? El cablecito rojo, ¿a dónde tiene que ir? Al punto A. Y el cablecito negro tendría que ir al punto B. Al punto B. Eso. Pero como es de A a B que yo quiero, aquí en el voltímetro, este es el positivo y este es el negativo. ¿No es cierto? ¿Y qué voltaje me va a marcar el instrumento? El voltímetro. El voltaje AB. A hacia el positivo, B en el punto negativo del instrumento. Esa sería la interpretación física, ¿no? El momento que pone el voltímetro, está cerrando ese camino, está cerrando la malla para poder plantear la ecuación. Y para plantear una ecuación, usted busca cualquier camino cerrado que vaya desde el punto A hacia el punto B. ¿Cuál sería el camino más corto? Usted siempre busca los caminos más cortos. A, paso por L1, paso por L2, llego a B y cierro a través del voltímetro y vuelvo al punto A. Camino cortito, ¿no? Siempre cerrado. Pero no es el único. Un camino largo, ¿cuál sería? Salgo del punto A, me voy por aquí, regreso por acá, sigo por aquí y cierro con el voltímetro y regreso al punto A. Otro camino, ¿cuál sería? De A, cruzo toda esta impedancia, regreso y cierro con el voltímetro. Y tiene que salir exactamente lo mismo. Vamos a crear una malla. La malla que voy a utilizar, malla 1 ya, que voy a utilizar para calcular el voltaje AB. Salgo del punto A. Paso por dónde? Por L1. Por L2. ¿A dónde llego? Al punto B. Del punto B cierro con el voltímetro y llego nuevamente. Salgo del punto A y regreso al punto A. Camino cerrado. Ese es un camino. Este es un camino. Pero hay tantos caminos. Vamos a plantear otro camino que le llamamos una malla 2. Salgo del punto A. ¿Por dónde quiere irse? L1, ¿qué más? La fuente, C4, L8, L6, L6, ¿qué más? L2, L6, L2, estoy en el punto B, voltímetro y regreso al punto A. Siempre hay que regresar al punto de salida. Igual, exactamente igual. Exactamente igual. Por el camino que usted vaya, tiene que salir el mismo voltaje. Y así puede coger cualquier otro camino, ¿no? Entonces, cuando usted tenga que resolver, ¿qué es lo que va a hacer? El camino más corto, el que esté más simple.
Porque por donde vaya siempre el voltaje AB va a ser el mismo. Ya no le busque pelos, por donde vaya va a ser el mismo. Ya no le busque pelos. Según Kirchhoff, los paralelos de voltaje va a ser el mismo, ¿verdad? Pero la última parte, por así decirlo, el último pedacito son los paralelos con nada. Supone que está en serie con el equivalente de arriba. Esto de aquí, todo esto de aquí está en paralelo a cualquier otro camino que usted vea. No te importa si colocamos el voltímetro, que va a tener paralelo. No el voltímetro siempre AB. Lo que puede diferir es el camino que usted sigue. Otro compañero puede salir del punto A y se va por aquí. Pero siempre regresa al punto A. Para practicar, claro, se vale la pena que haga. Pero cuando yo tenga que aplicar, simplemente pues buscamos el camino más corto. Y ese es. Bien, como ya tenemos la corriente, atentos aquí. Ya tengo la corriente sale del potencial positivo de la fuente. Cuando llega a un elemento, ¿qué genera? Por donde llega potencial positivo sale del elemento negativo. Y esto sería voltaje en L1. Sigue la corriente. Entra positivo, sale negativo. Voltaje en L2 y fin. Usted está aquí, ¿no? En el punto A. ¿Cómo planteamos la ecuación? A ver, voy a hacer a través de la malla 1, ¿cómo quedaría la ecuación? La ecuación, usted sale del punto A, siempre plantea el signo por donde sale. ¿Qué dice? Sale del punto A, pero en el punto A pues no, es donde voy a medir. En el elemento, ¿por dónde sale? Menos voltaje en L1, ¿qué más? ¿Por dónde sale? Menos voltaje en L2. ¿Por dónde sale? Siguiente elemento. El voltímetro es un elemento. ¿Por dónde sale? Más voltaje AB. Debe ser igual a AC. Usted sale del punto A. De aquí se va a caminar. Llega y ¿qué es lo primero que encuentra? El inductor. ¿Por dónde sale? ¿Por aquí o por acá? Por acá sale. Negativo. Llega al L2. ¿Por dónde sale? Por aquí. Bien. Llega al voltímetro. Menos más. ¿Por dónde sale? Por acá. Porque usted de A tiene que volver a A. De A tiene que volver a A. Le salía. Pero usted dice, no, pero es que si yo no quiero irme así, si yo quiero irme así, al otro lado, ¿no es cierto? Pero de A tiene que volver a A. Y de A para volver a A hay dos posibilidades, dos trayectorias, que vaya así o que vaya así, ¿no es cierto? Esto sería en sentido horario. Esto sería utilizando una trayectoria horaria. Aquí debería ser lo mismo igual. Ya lo vamos a escribir. Pero si el compañero dice, no, yo no quiero irme así, sino quiero ahora ir así. Salgo del punto A. ¿Qué es lo primero que encuentro? ¿Qué encuentro? Voltaje AB El menos. voltímetro. ¿Por dónde sale? Menos. Menos el voltaje AB. Más R2. Más L1. Debe ser igual a 0. cero. Esto sería según la trayectoria. Según una trayectoria anti-horaria. Pero ¿qué resulta? Que la horaria
con la antihoraria, ¿qué son? Es la misma, solo que está multiplicado por menos 1 a todo, ¿no? ¿No es eso? Entonces no importa por dónde usted vaya, así o así. ¿Qué es la clave? Siempre la polaridad por donde sale. Siempre la polaridad por donde sale. Fin. Entonces, vamos, el voltaje en A y B, ¿a qué va a ser igual? A voltaje en L2 más voltaje en L1. Por lo tanto, el voltaje en A y B va a ser igual. L2, 15 por la corriente que es 6.14 y el ángulo directo. Voltaje en L2, el ángulo del voltaje en L2 en fase con la corriente. ¿Y cuál es el ángulo de la corriente? Menos 92.8. Más voltaje en el inductor. ¿Cómo sacamos el voltaje en el inductor? La reactancia, ¿cuánto? Ahí está, 37.7 por la corriente, 6.14. Y el ángulo, el voltaje en el inductor con respecto a la corriente, ¿cómo está? Adelantado, ¿cuánto? 90 grados. Si la corriente está en menos 92.8, el voltaje va a estar 90 grados más adelante. 2.8. Al paso. Ya vamos. ¿Cuánto da eso? En forma. Déjenme el resultado. Forma rectangular y polar. Hay que calcular las corrientes, pues no, la I1, la I2, la I3, la I4. La forma de la corriente que entra por la resistencia que quiere buscar sobre la resistencia, o sea, sobre la celda de las contrarias, si no me equivoco, para ver la corriente que va a entrar. O sea, aquí lo que usted tiene que encontrar son estas corrientes, por el método que sea. El divisor de corriente, puede utilizar voltaje, impedancia, lo que pueda aplicar. Bien, deme el valor del voltaje. Allá, 226,70. Ángulo de Ángulo de. Ese ángulo de 2.8 no sería negativo. A ver, si Porque se dice que está adelantado de lado. aquí es menos. no se cambia todo. Vamos todos. 249,12 200 49,12 a un ángulo de 24,49. voltios. Por lo tanto, el voltaje AB pico, ¿cuánto da? Sería
por raíz de 2. Por raíz de 2. Va a 352,31 ángulo de 24. No, no, es que el pico no tiene. Ah, bueno. Es el pico. 300. 52,31. 352,31. El pico no tiene ángulo. Es el pico de la senoidal. El valor pico de la senoidal. Habla de muchas impedancias como queramos nosotros armar. Ya, supongamos, hay otra red junto a esta, que es una red de 69 kilovoltios. Entonces, usted que va a montar aquí un mol que demanda tanta potencia que esta red no me puede satisfacer, entonces, ¿qué le decimos? Esta red no puede tomar. Tiene que tomar de esta de acá. ¿Y de qué punto? No sé. El que está más cerca físicamente, porque luego esos son líneas, ¿no? Cojamos este punto y este punto. Y lógicamente tenemos que hacer nuevamente el análisis. En esta red de 69 kilovoltios, ¿qué potencia disponemos aquí? Se entiende que sí vamos a poder satisfacer. Claro. Ah, no, pero es que si es una industria. Y viene acá, pues la Coca-Cola, la cementera van a poner una nueva planta, yo qué diablos sé. ¿Y qué resulta? Que de estos puntos para esta industria que demanda mucha más potencia, caemos nuevamente al caso de acá, ¿no? No abastece. Entonces, junto a esto, ¿qué hay? Otra red formada por impedancias, fuentes, lo que diablo sea, ¿no? Hay otra red. Asimismo, cogemos dos puntos y analizamos. Desde esta red tenemos capacidades de estos puntos de aquí para satisfacer la demanda de esta carga. Y claro, tenemos que ir subiendo el voltaje para poder satisfacer esas demandas. Y de 69 vamos a 138. Y de 138 a 230.000. Y de 230.000 llegamos al máximo nivel, 500. En el país tenemos cargas que cogen directamente de 230.000 voltios, que se llama el mercado eléctrico mayorista. Andes, la cementera, Pilsen. Ellos son alimentados directamente desde 230.000 voltios. ¿Por qué? Porque en 138 pues no hay, la carga de ellos es demasiado grande. No hay esos dos puntos que tengan esa capacidad. En 69, peor, 113.8, y se diga, ¿no? ¿Se da cuenta? Y aquí, antes de esta de 13.8, hay una red pues pequeñita, ¿no? Formada por una fuente y un poco de elementos ahí. ¿De cuánto? De 120, 240, la que está ahí es aérea, por ejemplo, ¿no? Donde se toman las alimentadoras para las casitas. Entonces viene la UPS, construye un edificio y aquí están los dos puntos, A y B. Y la UPS quiere conectarse aquí. Entonces analizamos esta red, vemos la capacidad máxima de esta red en estos dos puntos, que es Domingo Comín y ni sé cuál más, que significan estos dos puntos, ¿no? Analizamos la capacidad aquí de este alimentador, de esta red, no abastece lo que demanda este edificio. ¿Qué le decimos al ingeniero? No, aquí no puede conectarse, no es un nivel mayor. Vamos a 13.8. O sea, se refiere a la red, o sea, ¿a qué? ¿Qué red? La red esto es una red. La subestación. El sistema de electricidad empieza con la gran fuente, que es el generador. Coca-Cola simple o Hidropower, que son los más fuertes, cualquiera de ellos. De aquí pasamos a un transformador para poder transmitir. Transmitimos y llegamos a los puntos de consumo. Normalmente estas fuentes en el Ecuador son de 13.8 kilovoltios. Para poder transmitir y
y bajar las pérdidas de transmisión, tenemos iniciado ya la línea de 500, pero nosotros tenemos 3, 138, 230 y la parte de 500.000 voltios. Y transmitimos. Llegamos a Guayaquil. Pero ¿qué hago con 500.000? ¿Qué hago con 230.000 en Guayaquil? A no ser que para estas cargas las grandes mayoristas, ¿no? Pero de aquí empezamos a bajar nuevamente. 230, 138, 69, 13.8. Lo que es CENEL, lo que son las empresas eléctricas como Ambato, Quito, tienen 22, 34.5 y 46.000 voltios en esta parte, ¿no? Para ir cuadrando de mejor manera con los clientes. CENEL solo tiene estas dos, 13.8 y 69. Entonces, si esta es la fuente, ya, aquí está la fuente. Esto es un transformador que cuando usted se haga más grandecito, intelectualmente, va a estudiar el transformador, ahora pues todavía con las bases, ¿no? Va a llegar un momento que estudia el transformador y el transformador, ¿qué resulta ser? Esto es el transformador. Y sigo. ¿Y qué es eso? Lo que vemos ahí cuando vamos por las carreteras, las líneas, ¿no? Las líneas, ¿no? ¿Qué es eléctricamente una línea? Aquí está el transformador, voy a la línea. Y la línea es esta. Resistencia, impedancia, capacitancia. Y sigue armándose la red. Y llego acá donde tenemos que empezar a bajar el voltaje. Y hay una máquina que baja el voltaje, que es el transformador. Y otra vez el transformador. Y salgo del transformador, ¿a dónde voy? Supongamos que salgo del transformador y me voy a un conjunto residencial. Y voy pasando por distintas casas. ¿Y cada casa qué es? Luces, es una carga. Cámara. Luces Cámara. y pequeñas maquinitas, movitas, motorcitos, o sea, es una resistencia y una inductancia. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Ya. ¿Qué es esto? Una red. Una red. Y en este momento usted está aquí. Y usted aquí quiere conectar una nueva carga, una nueva casa. Es decir, ¿qué es una casa? Eléctricamente una resistencia y una inductancia. Entonces aquí aparece el punto A y el punto B. Entonces, antes de conectar esta nueva casa a estos dos puntos, lo primero que tiene que preguntar el ingeniero es: si yo me conecto con esta casa en estos dos puntos, ¿hay o no capacidad? Y por eso es esa definición física, ¿no? Todas las cargas para funcionar necesitan las naranjas y las papas. No sé, ingeniero, si o sea, digamos, yo pongo una carga más, digamos, una casa más a la red, hay un desbalanceo, cosa que va a haber apagones, digo. O sea, efectos de, Sí. los efectos de que estamos extrayendo, intentando sacar más vatios, más voltios reactivos de los que puede nominalmente aquí, tiene muchos efectos sobre esta red. Y uno de ellos, lógicamente, es la caída del voltaje. Se va a caer el voltaje. Entonces, en sus tomas corrientes de las demás cargas, las que estaban originalmente, ya no existe 120 voltios, empieza a bajar a 115, 112. En primer lugar, usted ya no acepta eso. Profesor, Puede tener los equipos. por ejemplo, en Durante lo que más pasa hay mucho lo que es la variación de voltaje, o sea, es demasiado inestable, a veces está en 109, a veces está en 130. ¿A qué se debe eso? A que esta carga que está aquí tiene un interruptor. ¿Ya? Supongamos que es una camaronera, un motor grande por ahí, ¿no? Ok. Es una carga que no funciona pues todito el día, ¿no? Okay. Porque si él funcionara todo el día y genera una caída de voltaje, cojamos un toma corriente, de 120 baja a 112 voltios. Si él está conectado todo el tiempo, significa que ya se estabilizó en 112. Pero ¿cuál es el problema?
que se conecta y se desconecta. Y cuando se conecta el voltaje acá cae a 112 y cuando se desconecta se sube a 128. No me quedó claro eso. Es que eso pasa Es muy que natural. yo quería comentar que en el local que yo trabajo también es 40 de voltaje. ¿A qué se debe eso? Aquí hay cargas que se conectan, se desconectan, pero el problema, la raíz está que están siendo conectadas desde un punto de la red que no tiene la suficiente capacidad. ¿Y cómo eso solucionaría esa Para solucionar ese problema usted va a aprender el equivalente Thevenin. Porque el equivalente Thevenin le va a decir, en A y B usted dispone los vatios máximos. O sea, me tendría que conectar a otra red para poder solucionar eso. O meter un transformador con mayor capacidad a esa No, red. es que el transformador, él solo transforma el voltaje. No sería otra red, sería otro O punto. sea, tendría que ver cómo, Otra red, otro punto, cómo otro punto. esa carga buscar en otra red que esté balanceada para que Que tenga más capacidad. Pero, ¿por qué se hace? ¿No se supone que, por ejemplo, en la industria, como usted dice, todo pasa en lugar, que no me he dado cuenta? ¿Por qué se da eso si se supone que está controlado por CNE? ¿O por qué se da ese tipo de inconvenientes? Es que empecemos en que la industria, al principio lo que CNE aprobó fue esta. El proyecto que se entregó a CNE fue esto. Y así se aprobó. Y cuando entregaron, la carga y los puntos A y B era esto. Producción. Y para esta carga, la capacidad de la red que tengo aquí satisface. Pero el problema es que terminó el año